Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea aquí con su segmento Viviendo Fiel. Bienvenidos. Todos los días, de lunes a viernes, estamos compartiendo la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo. Estamos cubriendo todo el Nuevo Testamento y ahora estamos en el libro de Romanos, nuestra clase número 23. Hoy vamos a cubrir capítulo 5, versículo 11 al versículo 15. Este mensaje es para ti. Ojalá que estás listo para recibir un aliento espiritual, una palabra que te puede bendecir y te puede servir. Porque la palabra de Dios para nosotros es eficaz, es fuerte, es algo que nosotros necesitamos, pero necesitamos entender. Por eso Dios ha hecho de que nosotros tengamos pastores, maestros, para que nos enseñen. Tú puedes leer la palabra, el Espíritu Santo es un maestro, te puede enseñar, pero también es muy bueno apegarse a alguien que todos los días está ayunando, orando, está en la palabra, está recibiendo alimento espiritual, está recibiendo revelación de parte del Espíritu Santo. Así que esto es lo que ofrecemos nosotros aquí en nuestro programa Viviendo Fiel y lo que ofrecemos en Sin Límites Internacional, donde alcanzamos, donde se habla español en todo el mundo. Ahí estamos nosotros, en televisión, radio, también por internet. Bueno, y en persona también. Así que si me quieren invitar a Colombia, Argentina, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, donde sea, Panamá, si me quieren invitar y me quieren pagar la cuenta, invítame. Yo todavía estoy pagando las cuentas de unos viajes que hice el año pasado y necesito ayuda de Dios para poder cancelar esas deudas también, porque todo lo hacemos en fe y sabemos de que Dios va a tocar corazones que nos pueden ayudar para seguir predicando la palabra de Dios, no solamente en televisión, radio y en las redes sociales, pero en persona. Ir a dar la mano, el calor humano, trato de hermano. Bueno, clase 23, Romanos 5, iniciando en versículo 11. Si tuviera que poner un título, sería Ahora la reconciliación. Ahora la reconciliación. Hemos estado hablando de la importancia de fe, de tener fe y de recibir fe desde Dios. Hemos aprendido de que podemos recibir mucho por medio de la fe. Podemos recibir salvación. Podemos ser bienaventurados. Y después de toda esta plática, viene Pablo y dice, ahora la reconciliación. Tenemos que tener fe, pero también tenemos que ser reconciliados con el Padre mediante Cristo Jesús. Romanos 5, versículo 11. Y no solo esto, bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, en el versículo 10 dice, al final, bueno, vamos a ver el versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La clase 22, seremos salvos por su vida. Entonces dice, y no solo esto, como que esto no fuese suficiente. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Está el título de nuestra clase hoy, ahora la reconciliación. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún pleito con algún familiar o un amigo o alguien que no conoce, quizás un vecino en el barrio o en la colonia? Y este pleito quizás ha durado muchos años, de tal grado de que ya no se acuerda, tú no te acuerdas por qué están peleando. Solamente sabes que estás enojado. Sabe que esto pasa muchas veces con la gente casada. A veces hay un enojo por algo y de repente esto dura 2, 3, 4, 5 días y luego ni uno ni el otro de la pareja se acuerda por qué están enojados. Solamente saben que están enojados. Sabe que necesitan una reconciliación. La reconciliación entre maridos es sumamente importante. Yo aconsejo a los jóvenes, si estás llegando a conocer un joven o una joven y hay un pleito y ustedes no se pueden llegar a reconciliar, o siempre hay pleitos entre ustedes y no tienen la madurez ni la capacidad para reconciliar, tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Quizás esta persona no sea indicado para ti, porque si no hay reconciliación, no hay restauración. Entonces, los matrimonios dicen que más de la mitad
más del 50% de los matrimonios en el mundo, tanto en la iglesia, terminan en el divorcio. Muchas veces es porque no se puede reconciliar. Hay un tipo de divorcio que se llama sin reconciliación. No se puede reconciliar esta situación. Y las personas divorcian. ¿Sabe qué? La reconciliación es muy importante. Dios dice, ahora que hemos hablado de la fe, hemos hablado de mi hijo, lo que hizo en la cruz, que es mi hijo unigénito, bendecido, verdad, el Mesías, quien yo envié para morir para los pecadores. Ahora que tenemos todo esto en claro, dice Dios, ahora la reconciliación. Es este punto que mucha gente apaga el canal, apaga la radio, cierra la Biblia y se van corriendo. ¿Por qué? Porque no quieren reconciliarse con Dios. Quizás no saben cómo reconciliarse con Dios y les da miedo. ¿Para qué tanto miedo? Mira, la reconciliación es lo más bello que hay. Es lo más bello. Dice, vamos a ver, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por medio de Jesús podemos glorificar a Dios por medio de Jesús y glorificar a Jesús porque nos ha traído la reconciliación con Dios. Si nosotros no podemos ser reconciliados con Dios, no podemos recibir bendición, no podemos ser salvos, estamos en esta enemistad con Dios. Somos enemigos con Dios y vivimos en el pecado, vivimos como cerdos o chantos en este mundo. Y al final vamos al infierno. ¿Por qué? Porque hemos reyectado a Jesús, quien fue enviado por Dios, y hemos reyectado la palabra de Dios y hemos vivido como nos da la gana. Por eso, estas personas merecen el infierno, porque Dios dice, no puedo bendecir a una persona así, no puedo ayudar a una persona así. Si yo hice el gran sacrificio para enviar a mi hijo, y tanto que sufrió en la cruz, y te voy a decir algo, los pastores no hablan mucho de eso, pero Jesús no solamente murió en la cruz, no solamente fue golpeado, no solamente escupieron sobre él, no solamente hablaron mal de él, pero también cuando se murió, su alma fue al infierno. Ahí dice la Biblia. Estuvo 3 días, igual como Jonás estaba 3 días en la ballena. Jesús fue al infierno, su alma al infierno. Dice la Biblia, está muy claro. ¿Y por qué? Pues Jesús no solamente sufrió en la carne para nosotros, pero en su alma y en su espíritu recibió aquel sufrimiento que era para nosotros. Y es para alguna gente, los que reyectan a Jesús. Él fue y recibió este sufrimiento en el infierno. Y dijo, yo sé que Dios no me va a dejar aquí. Entonces cuando él salió de Hades, dice que llevó un tren de captivos y agarró las llaves de la muerte desde las manos de Satanás. Y ahora subió con Dios, está sentado a la derecha de Dios. Y nosotros en Cristo también estamos sentados con él en posesión de autoridad para poder predicar este evangelio, declarar la verdad, hablar la verdad y traer reconciliación. Dice la Biblia que nosotros somos ministros de reconciliación. Estamos tratando día tras día reconciliar la gente con Dios. Hoy, ahora, la reconciliación. Capítulo 5, libro de Romanos, versículo 12. Dice en el título, Adán y Cristo. Vamos a aprender. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Esto hemos mencionado que estaba escrito, ahora lo estamos viendo, Romanos 5 y versículo 12, dice que todo ser humano está condenado por el pecado, que el pecado entró por Adán. Y nosotros como hombres, como mujeres, como humanos, estuvimos bajo la muerte, porque el pago del pecado es la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres y todas las mujeres, por cuantos todos pecaron. Todos hemos pecado. Si alguien diga que no ha pecado, es un mentiroso. Todos hemos pecado y hemos caído bajo condenación de muerte por el pecado. Dice el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo,
Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Acuérdese que hablamos de la velocidad máxima que hay en casi todos los países, pero aquí en mi país generalmente es 70 millas por hora. Algunos estados tienen más bajo, 65. Hay zonas que tienen 50, otros 45, donde hay gente 30, 35. ¿Sabe qué? Hablamos de aquel estado de Wyoming, donde durante el día no hay límite de velocidad. Tú puedes correr lo que te da la gana y no hay una ley. No te van a parar la policía en el día, en carretera abierta. Si vas 120, 150, no te van a parar. Ojalá, porque esto es lo que leí yo. Porque no hay ley. Pero tú puedes venir de un estado que está a la par, donde hay un límite de 70, y tú puedes ingresar a Wyoming y ir 120, y en Wyoming no te van a parar, pero en el estado al lado, digamos en Idaho, te van a parar, porque hay una ley. Dice aquí que durante el tiempo entre Adán y Moisés, la gente estaba condenada a la muerte por el pecado, pero no había ley. La ley no había venido todavía. Entonces dice, pues antes de la ley, entre Adán y Moisés, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dice que no había ley, entonces de Adán hasta Moisés, la ley no se aplicaba porque no había ley, pero lo que aplicaba era la muerte. La gente moría espiritualmente, muertos, necesitaban salvación. Entonces vino la ley, y el propósito de la ley era para enseñar al hombre que es pecador y que necesita un salvador. Este es el propósito de la ley, enseñarnos a nosotros qué es pecado y que tenemos necesidad de un salvador. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cómo? ¿De quién? De Jesús. Adán era figura de Jesús. Dicen de que hay un primer Adán y un segundo Adán. Es una referencia, ¿no? De que Adán era perfecto hasta que pecó. De ahí venía otro hombre enviado por Dios, el Hijo de Dios, quien es la palabra que tomó forma de ser humano, de hombre, pero no pecó. El segundo Adán no pecó. El segundo Adán cumplió toda la ley y sus requisitos y nos quitó de la condenación de la muerte. Dice aquí, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, versículo 14, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Cuando habla del don de Dios, está hablando del regalo de Dios. La gracia, el regalo de Dios. Estamos viviendo en el tiempo de gracia desde que se resucitó Jesús y ascendió a los cielos. Estamos en el periodo de gracia. Antes no había ley, de Adán a Moisés. De Moisés hasta Jesús había ley. De Jesús hasta ahora, gracia. Pero viene juicio. Estamos hablando del libro de Apocalipsis. Estamos hablando de que Dios va a venir, Jesús va a venir y va a tomar juicio sobre este mundo, toda la gente mala, la gente que no ha recibido a Jesús y también lo que es el enemigo y sus esfuerzos. Va a venir Jesús a limpiar este mundo después de la gran tribulación, de la tribulación. Pero dice aquí que ahora, en esta época que hemos tenido, mira que cuando murió Jesús y cuando resucitó, se cambió como miren el tiempo. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo, de Adán a Moisés, no había ley, pero reinaba la muerte. De Moisés hasta Cristo, ley, pero siempre muerte. De Jesús, después de su resurrección, hasta ahora en día estamos en gracia. Pero este tiempo de gracia va a llegar a terminar. Dice el libro de Santiago, de que
Nuestra vida es como un humo, es como un vapor, que estamos un momentito y luego se desaparece. Esta hora, en este tiempo que estamos viviendo, antes de que vuelva Jesús, que nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Por eso el título de la clase de hoy es Ahora la reconciliación. Tú tienes que creer en Jesús, tener fe de que Él es el Mesías enviado por Dios, fe de que Él cumplió toda la demanda de la ley, que Él pagó todo el precio por tu pecado, sufrió en la cruz, escupieron en Él, lo golpearon, pero también su alma sufrió lo que te tocaba a ti o lo que te toca a ti. Si no has recibido a Jesús, te toca muerte eterna. La muerte eterna es separación de Dios para toda la eternidad. Si no te haces reconciliación con Dios, esto es lo que te espera. Lo siento si no te han dicho, lo siento si lo pintaron bonito, lo siento si te mintieron, lo siento si hasta hoy no te han dicho, pero es la verdad. Aparte de Cristo Jesús, no puedes ser salvo. Aparte de tener fe en Jesús y recibirlo como el Mesías, como el Hijo amado de Dios, aparte de entregar su vida a Jesús y ser siervo de Él, no puedes ser reconciliado con Dios. No puedes ser reconciliado con Dios solamente mediante Jesús. La buena noticia es ahora la reconciliación. Si hoy tú sientes que necesitas reconciliarte con Dios mediante Jesús, tienes que tomar el primer paso en la dirección de Dios. Y dice Dios, el que se acerca a mí, yo me acercaré a él. Tú tienes que pedirle perdón a Dios, arrepentirse. Arrepentirse quiere decir que caminaba en esta dirección, haciendo lo que te daba la gana, haciendo maldad, pícaro, viviendo en fornicación, adulterio, robando, estafando, o viviendo una vida no creyendo en Jesús. Entonces caminaba en esta dirección. Dice Dios, necesitas darte vuelta y caminar ahora en mi dirección para que haya una reconciliación. Bueno, esta ha sido tu palabra para hoy. Voy a estar orando por ti. Si tú necesitas reconciliarte, yo te voy a invitar que marques al canal 30 si estás viendo en Honduras. Hables con Félix o mándale un mensaje por WhatsApp y diga, yo necesito reconciliarme con Dios hoy. Yo quiero ser bendecido hoy. Yo quiero ser declarado bienaventurado hoy. Yo sé que ahora es la reconciliación. Bueno, esto ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que seas súper mega bendecido.